estamos para estar con vosotros, el presidente Fermín, mi compañera Ari y yo, para lo que necesitéis. También nos acompaña la empresa que ha estado llevando a cabo todo el tema del CICTEC, están Alberto y Eva. Y falta Sara. Y falta Sara, que tampoco ha podido venir. Y también, aparte de los establecimientos, está la mesa de calidad, ¿vale? Que es quien interviene a la hora de decidir si los establecimientos tienen distinción o no, o han cumplido sus deberes o no. Está José Antonio, representante de Aturibe, está Juan, representante de Pimentón, está Ana como representante del Chinorrio y está Julia como representante de la Federación de Mujeres. Y ¿vale? yo. Y Luis como representante también del sector cultural. Bueno, pues nada, queremos agradecer a Esperanza, que desde que se lo comunicamos estuvo encantada, que quisiera hoy el evento en Valverde, siguiendo un poco la línea del año pasado, que es en el centro de delegación de los fotogazos. Este año se va a hacer de ubicación por el Palau. Y bueno, pues nada, que estamos encantados. Después ya, cuando estemos arriba del ayuntamiento, que hemos hecho un pequeñito cambio, ya os dirá Esperanza unas palabras, porque como la climatología estaba un poco fresquita, pues entonces hemos decidido empezar aquí, continuamos en el castillo, cuando vayamos de camino al aperitivo final, visitamos el castillo. Y ya sin más, le cedo la palabra a Noé, que es la responsable de turismo del ayuntamiento, y nada, para que os cuente cosas tan bonitas de nuestro pueblo. Cuento un poco, porque ha dicho que recorte. Bueno, pues bienvenidos a Valverde de la Vera y os vamos a explicar un poquito así de camino al museo, un poquito de la cultura, aunque la mayoría, como somos de la Vera, pues sabéis la cultura y lo sabéis todo, no voy a tener mucho que explicar. Bueno, pues Valverde es así, cuando hay la clase de la repoblación de la comarca de la Vera, pues Valverde se hace señorío y forma parte de forma parte de un señorío que de Madrigal, Villanueva, Tarabejuela, Viandar y la zona de abajo de la Ribera, pues forma parte todo de un señorío, se lo dan a Miguel Pérez de Monroy, que hace un castillo de defensa que deberemos luego cuando subáis luego a tomar algo, veremos aquí al final. Y hace para la defensa y para la estancia, pero aquí con el paso de los años se le da el castillo que deja de tener heredero y se le da a los hombres de que están en realidad los que reactivan el municipio y por eso todo lo que vais a ver es finales del 15, principios del 16, la gestión del castillo que es del siglo XIV. Si venís conmigo nos vamos ya camino al museo y vamos viendo un poquito así. Por Dios, que me llevan los ojos.